Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y estamos hablando del regreso al colegio. Está con nosotros Daniel Mora, excongresista y expresidente de la Comisión de Educación, y Justo Zaragoza, director del grupo Educación al Futuro. Bienvenidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, si hablamos con relación al tiempo, hemos mejorado con relación a los 30 años anteriores. Creo que la peor desgracia que tuvo la educación fue en el gobierno de Belaúnde y en el gobierno de Alan García. Para que tengan una idea, un sueldo de un profesor de colegio estaba alrededor de $3.000 actualmente. Es decir, un profesor de colegio en el año 69, 70, ganaba 10.500 soles, 11.000 soles. Un profesor de colegio. En el gobierno de Alan García, en el primer gobierno de Alan García, el sueldo cayó a $100. Es decir, 300 soles de día. Entonces, recuperar todo eso, esa caída espantosa, ha sido casi heroica. Ha ido subiendo el sueldo del profesor, es cierto. Ahora un profesor puede ganar hasta 6.000 soles. Ahora, qué cosa más absurda, ¿no? Porque a cada rato nos comparamos con Corea, y si algo hizo Corea es invertir en educación. Y nosotros hicimos lo contrario. Hasta el 70 nosotros le ganamos a Corea. Y para que tengas una idea, Singapur. Singapur aplica actualmente el mismo método que tenía el Perú para la educación del 50 al 70. La educación para el trabajo. En primaria eliges tú secundaria común, secundaria comercial. Yo estoy en unidad escolar, secundaria industrial. Eso aplica educación para el trabajo, Singapur. Y decides tu vocación desde los 11 años, te van orientando. Claro, y en el Perú desmontamos eso. Desmontamos totalmente. Nosotros para destruir somos campeones. Ni siquiera perfeccionamos lo que habíamos logrado. Entonces eso es en educación. Y en profesorado, que es la clave de cualquier programa educativo de cualquier país, desmontamos todo el sistema educativo. Quizás al explosionar la educación se hizo general para todos, se universalizó la educación primaria, secundaria. Claro, yo leí un informe del Banco Mundial que decía que el Perú tiene más gente en el sistema educativo, es decir, que la curva de acceso ha subido, pero la calidad ha bajado de una manera a la misma velocidad. Como también pasó en la universidad. Tenemos más gente recibiendo la peor educación del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Creció la demanda, y lo más fácil fue en el gobierno de Belaúnde que los profesores podían entrar con quinto y media a ser profesores. Entraron 50.000. En el gobierno de Alapra entraron 128.000. Tenemos casi 200.000 profesores que ingresaron al sistema sin ninguna preparación, hasta con cuarto año y medio. Y que sería imposible regresar a aquella época técnica. Así es. Porque no están capacitados. No estaban capacitados. La educación técnica se desmontó totalmente, y ahora cuando hemos ido a ver los institutos y todo esto, tenían los módulos que le dejó Velasco, los módulos húngaros, que no le dan ni combustible, ahí están. Funcionan porque pero eso ha sido increíble. Yo recuerdo cuando tuvimos acá la campaña municipal y vino Enrique Fernández Chacón, y candidato del Frente Amplio, yo le pregunto, yo lo conozco, ¿no es cierto? Pero para que la gente sepa, y él se presenta como obrero automotriz jubilado. ¿Cómo que obrero automotriz? Resulta que en el Perú hubo industria automotriz. Por supuesto. Y que habíamos llegado a poner el 50% de las partes ya se hacían en el Perú. O sea, el porcentaje importado y puramente ensamblado era cada vez menor. Y nosotros íbamos en ese sentido en relación a Corea una vez más adelante. Ahora nosotros no producimos no digo la expresión porque me pondrían un pito, un solo carro, y lo traemos de Corea. Es una locura. Y para que tengan idea, el Perú fabricó el primer carro en América Latina en el año 1907, 1908, junto cuando lo hacía Ford y Peugeot en Francia. Y acá se presentó ese carro, que era parecido a un Rolls Royce, hecho en el Perú, motor hecho en el Perú, mano de obra peruana, lo único importado era un Magneto. Fue Grieve, ¿no? Grieve. Lo presenta el presidente Leguía, rogando a los empresarios para que inviertan. No invertían, entonces fue a buscarlo al presidente para hacer 5 carros que le mande el Estado, hacer 5, 3 para correos y 2 para prefecturas. ¿Y qué le dijo Leguía? ¿Tú crees que con tu carro peruano vas a superar a los norteamericanos? Y se fundió. Siguió produciendo motores, se hicieron motores para embarcaciones, etcétera, hasta que murió Grieve y se acabó. Entonces te digo, somos la repetición de las oportunidades perdidas. Pero hablemos con Justo. Justo Zaragoza es un estudioso y un
hombre ocupado del tema de la educación, y una de las grandes preocupaciones es esta bendita frase del ministro Daniel Alfaro: 100.000 millones de soles es nuestro déficit de infraestructura educativa. La pregunta es, o sea, este año se ha reconocido recién, Giovanna daba la cifra esta mañana, 400 colegios se han rehabilitado o están en proceso de rehabilitación. Son 55.000 los colegios públicos. O sea, ¿cuántos años vamos a necesitar a esa velocidad? Sí, o sea, bueno, 20, 30. Yo concuerdo con que en los 70s la educación pública fue de muy buena calidad y lo que se hizo fue ampliar en cobertura, pero se amplió la cobertura con el mismo presupuesto y como consecuencia de ello es que se precarizó la educación, los profesores tuvieron que entrar al sistema, muchos de ellos con solo la secundaria. A partir de ahí, luego del 90, la educación empieza a cambiar, pero lo que hemos tenido es un incremento en la educación privada. Si en los 90s teníamos un 10% de participación de la educación privada, ahora tenemos más del 30% de la educación privada participando en ¿Pero de qué manera? ¿Y de qué calidad? Y en Lima es el 50%. Porque nosotros vemos colegios que son casas en realidad adaptadas a ser colegios donde los chicos hacen educación física en el parque, salen a la calle y ya se han visto accidentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que Lima en los últimos años ha crecido su población en 1 millón de personas. Todos los centros donde se construyen urbanizaciones, se construyen centros habitacionales, siempre se prevé un centro comercial y todo lo demás, pero no se prevé un colegio, un nido, y ahora las universidades también van en esa misma línea, y si bien es en los 80s el 30% de la educación era privada, ahora el 70% o 75% de la educación universitaria es privada. Es decir, la educación privada ha entrado con mucha fuerza, supliendo en muchos sentidos la falta de creación de colegios y de... Yo quisiera agregar un tema. Nosotros hicimos un estudio sobre la educación privada de colegios. La educación privada de colegios es pésima en los segmentos C y B, y en algunos B. Encontramos, como dices, Giovanna, colegios que están metidos en garajes también. Colegios que están en el tercer piso, es un colegio cuando está prohibido. Más difícil es poner un colegio inicial que un colegio secundario primario. O sea, tenemos colegios de pésima calidad en privados de los segmentos B, C y D. Totalmente. Y eso también es un problema, igual como la universidad, igual han surgido como hongos. Y más aún, en Lima hay cerca de 800 colegios clandestinos. Es decir, un muchacho estudia en el colegio la Medalla Milagrosa y no le dan su certificado de la Medalla Milagrosa, sino de Cristo Redentor. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente él se ha puesto un colegio y le paga al otro para que le dé el título para que le firme el certificado. Igual como pasa en las universidades, igual como pasa en los institutos. Todo el problema educativo es una constante que se repite de mala calidad. Actualmente los colegios, 100.000 millones tú dices que hay que invertir y ya lo sabemos. Pero seguimos con los mismos procedimientos constructivos. No puede ser que un colegio se demore en construirse 3 años. No es posible que queden 260 colegios con arbitrajes porque se le ha dado a compañías que no tienen ninguna responsabilidad, han dejado el colegio a media hacer, se le han entregado un adelanto importante y se han largado. Entonces no es posible. ¿Qué cosa, en la época de García se hicieron los 179 colegios emblemáticos. Se han entregado 19, todavía hay varios colegios que no se entregan de hace 10 años. Grandes unidades escolares. Entonces, tenemos que cambiar los procedimientos constructivos. No, pero tenemos que partir de que la educación es una prioridad y que toda la inversión que sea necesaria va a haber que hacerla y que si hay que crear un impuesto especial para la minería, el petróleo, el gas, cualquier actividad productiva importante, para la educación se va a tener que hacer, y si tenemos que endeudarnos internacionalmente lo tendremos que hacer. El porcentaje del PBI que se paga actualmente el Perú está en más de 4%, 4.4%. No es alto. Comparado con Colombia, Colombia tiene casi igual, pero tiene colegios mucho más eficientes. La preocupación que yo tengo es con respecto a las denuncias de corrupción de las UGELes. Es decir, ¿cómo luchar contra esto? Porque nosotros hicimos un estudio de eso. Ya. Todas las UGELes hay corrupción. ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Por qué? Por eso con Saavedra quiso mejorar el sistema y comenzar nombrando gerentes de servir
para que estuvieran en las UGEL de Lima y hacer un plan piloto para ello. Porque las UGEL se convirtieron en... Es un buen sistema el sistema de las UGEL. ¿Saben lo que me preocupa? Para llegar desde el ministerio al colegio es muy complicado, porque en el medio están las UGELes y las UGELes están llenos de... Entonces hay que cambiar el sistema. No está lo mejor. Entonces, claro, en la gestión de Saavedra él contrató mucho personal que sus detractores lo critican, y era porque él quería llegar directamente al colegio obviando las UGELes. Entonces, claro, ahí hay un problema de... Se puso gerentes, ¿no?, en las UGELes. Pero no solamente es el gerente, sino es todo el personal que rodea esto, porque ahí encontramos profesores fantasmas, que las UGELes dicen que hay contra, reciben plata, hay tremenda corrupción en las UGELes, en todas. Tenemos que terminar lamentablemente por hoy, pero yo quiero que hagamos un compromiso, que una vez a la semana vengan ustedes para hablar de esto, porque hay que hablar de esto. Esto es agenda nacional, ¿no? ¿Qué congresista le metió la mano a cada hermoso? O sea, ¿cómo diablos puede ser esa nuestra agenda? Exacto. Dios mío, la pero en serio. Tenemos que plantear soluciones frente a los UGELes. ¿Quién es el acosador de la semana en el Congreso? Es lo que nos toca discutir cuando el país requiere respuestas urgentes a problemas trascendentes. Otro más, no lo llames, ¿sabes? Porque puede aparecer otro. Y el tema de las universidades. Yo sé que en la SUNEDU están recontra preocupados, porque si hacen lo que tienen que hacer, se van a tener que chifar universidades grandazas, 30. que no califican. Y es una decisión no, política. por lo menos, ¿es bueno mi dato o no? Tiene buen dato. Por lo menos 30 universidades deberían cerrarse, si es que no cumplen. Y eso va a generar un enorme problema social y no solamente... El gran problema es que las que se cierren y que tengan 30.000 alumnos, ¿te imaginas el problema que se o más, porque me dicen que hay algunas que tienen más de 30.000. Hay universidades que tienen 110.000, 130.000. Y que no califican. Terrible. De eso vamos a hablar también acá en Exitosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa.